Esta mañana, ¿le parece si le recomendamos también los textos que usted puede checar, los temas en las columnas y editoriales que giran a nivel nacional, en los portales y en los medios impresos? Nuestro director editorial, Raúl Frias Lucio, nos hace estas recomendaciones. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia que nos ve aquí en Mega Noticias. Vamos a hacer un repaso de algunas de las columnas más importantes. Hay buenas, Paco, hoy para la audiencia que le gusta leer los portales digitales, la prensa escrita a través también, desde luego, sus portales, porque hay temas que se abordan que me parece importante comentarlos con ustedes. Por ejemplo, hoy varias columnas abordan el tema de lo que ha pasado y lo que está pasando allá en Afganistán luego del retiro de las tropas estadounidenses. Todo pareciera, bueno, que es una situación muy parecida a lo que le pasó a esta potencia allá en Vietnam durante muchos años, una guerra que nunca ganó y una guerra donde perdieron muchas vidas de jóvenes estadounidenses. Y aquí en Afganistán parece que la historia se viene repitiendo. De hecho, Sergio Sarmiento, en su columna del periódico Reforma, titula su columna El Saigón de Biden. El Saigón de aquella película y seguramente aquellos hechos ocurridos allá precisamente en Vietnam. Salvador García Soto también toca en su columna este retiro de las tropas de Estados Unidos. 20 años de guerra contra Al Qaeda, esa fue la razón. Se acordará usted que luego de los eventos de el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York por parte de este grupo terrorista Al Qaeda, se fueron a refugiar precisamente con los talibanes allá en Afganistán. Y esto ha generado esta invasión que hizo los Estados Unidos contra esa comunidad, contra los talibanes, que, bueno, pues ellos utilizaron una estrategia de terrorismo y bueno, fue una guerra muy sangrienta durante 20 años. 2.400 soldados estadounidenses perdieron la vida, 3.800 contratistas estadounidenses fueron asesinados, 66.000 policías y soldados afganos también perdieron la vida, 51.000 talibanes sí perdieron la vida también en este asunto, 47.000 civiles, ciudadanos que no tenían algo que ver en este tema, que perdieron la vida también en esta guerra contra Al Qaeda allá en Afganistán. Así es que, ¿quiénes pierden con esto? Me parece muy importante lo que se menciona. Pierden las mujeres. Pierden los derechos de las mujeres que habían avanzado en nuestros últimos años. Ayer mismo veíamos en imágenes que se transmiten a través de las diferentes agencias internacionales, como por ejemplo muchas boutiques de ropa femenina o de cosmetología, bueno, inmediatamente empezaron a quitar la publicidad que los podría de alguna forma identificar como una línea, digamos, liberal contra lo que sabemos los talibanes y desde luego pues todos estos grupos que hoy están al frente del país, luego de que se replegaron 300.000 soldados que supuestamente iban a defender a la población. En fin, así las cosas con este asunto y las imágenes dramáticas que hemos observado de este avión de la Fuerza Aérea estadounidense que sacaba a varias decenas, varios cientos de personas de alguna forma con intereses estadounidenses a través de ese avión de la Fuerza Aérea, y que como los afganos iban colgando, se subieron y lamentablemente muchos de ellos, el avión despegó y muchos de ellos, bueno, fueron cayendo poco a poco cuando el avión empezó a tomar altura. Una situación dramática que hemos visto en estas imágenes. Otra columna que me parece vale la pena tocarla, otras columnas son el tema de la revocación de mandato, Paco. Es todo un tema, la revocación de mandato, a la cual el Senado en comisiones ayer ya aprobó la pregunta, sí, que se va a hacer en marzo del 2022. Y aquí hay muchas observaciones y hay que leer la columna tanto de Luis Carlos Ugalde del periódico El Financiero, como también la de José Woldenberg del periódico Universal, que es la que está viendo usted. Revocación de mandato. Y aquí, bueno, esta ley federal de revocación de mandato, que tiene que tener su reglamentación todavía, aquí hay varias observaciones. Hay quien dice esto es simplemente una jugarreta del actual gobierno, esto es simplemente otra ocurrencia. Primer punto, es que una revocación de mandato tendría que ser solicitada por una ciudadanía inconforme.
son los que tendrían que solicitar esta consulta de revocación de mandato. Pero aquí no. Aquí quien la está promoviendo es el mismo presidente López Obrador y el mismo partido Morena, su partido, ¿sí? De manera que se está utilizando de alguna forma con un asunto de carácter político electoral. Segundo tema, ¿sí? La ley no es retroactiva. El presidente López Obrador fue electo por los mexicanos para 6 años. Bueno, 5 años, 10 meses, que es lo que marcaba la Constitución en este sexenio, es lo que duraría el sexenio del presidente López Obrador. Sí, 5 años, 10 meses. Sin embargo, bueno, esta ley de revocación de mandato, de alguna forma, podría en un momento dado, ¿sí?, interrumpir este mandato, y por eso los analistas, los juristas dicen esto es una ley que no se puede aplicar retroactivamente. Sin embargo, todo parece indicar que para el presidente López Obrador y para Morena, pues es muy conveniente esta revocación porque de alguna forma sigue en campaña, lo que también hace el presidente López Obrador. Y finalmente quiero terminar este comentario de columnas, Paco, con la que publica Héctor de Mauleón en el periódico El Universal. Dice: el día que el cártel de Sinaloa se robó la elección, y sigue dándonos notas, pasajes de lo ocurrido el pasado 5 de junio, un día antes de la jornada electoral, donde miembros del cártel de Sinaloa, presuntamente, de acuerdo a la información que documenta el periodista, estuvo secuestrando a operadores del PRI, ¿sí?, dándole desde luego la ventaja al candidato de Morena, el señor Rocha, que será el próximo gobernador del estado de Sinaloa. Esto es precisamente, dice Héctor de Mauleón, el día que el cártel de Sinaloa se robó la elección. Vaya situación, columnas de interés, Paco, que están a disposición de la prensa, también de los portales digitales, y bueno, parte de la información que hemos venido llevándole a usted este día. Y en Mega Noticias hoy, el tema de salud y el regreso a clases será todo un tema, el tema de vacunas. Hay partes del país en donde no hay vacunas de tétano, por ejemplo, ¿sí?, desde hace más de un año. ¿Sí? No solamente es la falta de medicamentos, hay falta de vacunas, y esto lamentablemente habla de lo desastroso que está el sistema de salud y el acceso a servicios de salud de los mexicanos. Paco, seguiremos en el tema.